Jesucristo se irá directamente al cielo. Todo. Para esta triste exposición de apología hacia el delito que incentiva la mala interpretación hermenéutica hacia un terrible error. Es increíble para mí que en tu video de 10 minutos no has ni hablado ni 15 segundos y ya estás mal representando a nuestros hermanos reformados. Apología hacia el delito, dijiste. ¿Estás diciendo que estos hermanos están dando su defensa hacia el delito? Apología hacia el delito que incentiva la mala interpretación hermenéutica hacia un terrible error. Primero, interpretación y hermenéutica son sinónimos. Segundo, la única persona que posee mala hermenéutica en tu video de 10 minutos aquí sos vos. Ahora, no me costó mucho trabajo hacer este video, porque la mayoría del trabajo lo hiciste vos. Te refutaste múltiples veces durante 10 minutos. Hacia un terrible error. Uno de los errores más nefastos que un ser humano pueda cometer, y aún más siendo creyente. Uno de los peores delitos que un ser humano puede cometer, especialmente si es un creyente. Aquí acabas de afirmar que estás hablando de un creyente. Cometer, y aún más siendo creyente. Vamos a hacer una revisión hermenéutica al texto. Esta regla de la interpretación bíblica consiste en tomar un tema y seguirlo a través de la Biblia. Empecemos por el primer fundamento textual de la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Sinergia. Somos ovejas de Él, pero escuchamos su voz. Y yo las conozco y me siguen. Otra sinergia. Me siguen. Primero, oyen. Segundo, me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sinceramente no sé cómo es que tomamos un texto como Mateo 10, que no tiene nada que ver con depresión o suicidio, para defender una postura de que un genuino cristiano, una oveja, puede perder su salvación. Cuando el texto literalmente, no necesitamos hermenéutica, literalmente lo acabas de leer. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No podés usar un texto para decir lo que vos querés que el texto diga, cuando literalmente el texto te está diciendo lo opuesto a lo que vos estás argumentando. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces vemos allí que están las promesas del Señor contenidas en el texto. Amén. Jamás podemos asegurar que un creyente verdadero, escuchando la voz de su maestro, va a tomar la terrible decisión de morirse practicando las obras del pecado. De nuevo, estás tomando Juan 10, estás tomando las palabras de Jesús para hablar de suicidio y de depresión y otras cosas que el texto no te está diciendo. Lo que sí te está diciendo el texto es que mis ovejas, dice Jesús, jamás perecerán. Jamás. ¿Por qué? Porque están en mi mano y en la mano de mi Padre. Además, y este es un bonus, ¿okay?, para que entendas, una de las razones por qué nosotros los creyentes somos identificados como ovejas de Cristo es porque las ovejas son débiles, indefensas y estúpidas. Muchos de nosotros somos testigos de videos aquí en TikTok de ovejas que están estancadas en un hoyo. Viene alguien, la saca del hoyo, y ¿qué es lo que hace esta oveja débil, indefensa y estúpida? Se vuelve a meter al hoyo, se vuelve a cometer ese delito de que estamos hablando aquí, suicidio. Entonces, si yo tomo este texto para hablar de suicidio, entonces este texto estaría en mi defensa, porque las ovejas lo único que pueden hacer son estupideces. Pero yo no voy a hacer tal burrada de tomar cualquier página de las Escrituras para hacerla decir algo que no está diciendo, especialmente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy peligroso. Jamás podemos asegurar que un creyente verdadero,
escuchando la voz de su maestro, va a tomar la terrible decisión de morirse practicando las obras del pecado, ya que Juan habla claramente que el que peca es del diablo. Está hablando de la práctica. ¿Y qué es una? Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado. Verso 7. El que practica la justicia es justo. Verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Verso 10. ¿Es lo que dice aquí? Todo el que no practica la justicia no es de Dios. Práctica, estilo de vida, un hábito de pecar. Tomar el pecado como un deporte. Es muy difícil tomar el suicidio como un deporte. El suicidio ocurre en un solo momento.